Muy bien, bienvenidos entonces a nuestra clasecita de hoy, unidad 10 de la plataforma Cambridge. El tema es Passive Voice. Para comenzar, primero tenemos que hacer diferencias eh, muy notables de lo que es una voz pasiva y lo que es una voz activa. Primeramente, nos vamos a ir a este mapa de acá o a esta imagen de acá, donde tenemos dos oraciones, o mejor dicho, dos explicaciones. ¿Qué son las voces? ¿Qué tipo de voz son las que están abajo? Dice, ¿qué tipo de voz son las que están ahí? La número uno, active voice, donde el sujeto domina en la voz activa, es el que domina, es el que dirige, es el principal, el sujeto. Mientras que en la voz pasiva, quien es el que domina o el que en que se fija o de quien habla la voz pasiva es en cambio del object. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos en la voz activa el subject y en la voz pasiva el object. Ahora, ¿de dónde saco eso? ¿Cuál es el object? ¿Cuál es el subject? Vamos a hacer dos ejercicios aquí. Dos ejemplos. Para voz pasiva, voy a poner el siguiente ejercicio. Voy a decir, voy a decir, eh, my brother, my brother, clean his, my brother clean his room. Cleans en este caso. My brother cleans his room. Bienvenidos los que están agregándose. Estoy grabando la clase. Igual los que están presentes van a tener la oportunidad también de hacer algunas preguntas al final de la grabación, ¿sí? O algunos ejercicios que les voy a compartir. Voz activa, my brother cleans his room. Dice que el sujeto domina en la voz activa, es el principal, es el dominante, es de quien se habla. ¿Cuál es el sujeto acá? El sujeto en esta oración, pues es my brother. Ese es el sujeto. Aquí lo tenemos. O sea, de quien se habla en la voz activa es del sujeto. El sujeto es el principal, el sujeto es lo de quien se está hablando o es el, el personaje de quien se habla en la oración activa o en la voz activa que viene, porque es voz activa, es una oración de forma activa, no es que es alguna voz, algún sonido, no, es una oración de forma activa. Activa, ¿por qué? Porque el sujeto es el que domina. Vamos a ver una voz pasiva. Voy a tomar el mismo ejercicio, pero voy a aplicarlo como voz pasiva. O sea, donde el object domine en la oración. Vamos a ver una oración donde el object domine y voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir his room is cleaned by my brother. Aquí yo he colocado una oración en voz pasiva. ¿Cuál es la voz pasiva? Donde el object es quien domina o es de quien se habla o es el principal, también podríamos decir. Entonces, his room is cleaned by my brother. Su cuarto es limpiado o es ordenado por mi hermano. Aquí, quien domina la oración o quien
de quien se habla o lo principal es aquí, his room. Y este vendría a ser el object. Este vendría a ser de quien se habla en la voz pasiva. Todo lo demás es pues el complemento y el hacedor de la acción que vendría a ser el subject. ¿Cuál es el subject? El subject sería my brother. Sigue siendo my brother, solo que se cambió de lugar. Y al momento de cambiar una voz activa a voz pasiva, el verbo de quien estoy hablando, en este caso estaría hablando yo del verbo clings. Este verbo clings que está aquí va a pasar en la voz pasiva de forma pasada participio. Como es un verbo regular, el pasado y el pasado participio son los mismos. Entonces, por eso es que escribo cleaned. ¿Qué otra cosa pasó acá? En las voces pasivas hay una regla, una de las reglas principales de la voz pasiva, es que el verbo to be va a estar siempre acompañando a las voces pasivas. Si la voz pasiva es en presente simple, pues entonces podríamos encontrarnos con el are o el is en la voz pasiva. Y luego del are o el is tendremos un verbo en pasado participio que vendría a ser en este caso clean. Pero bueno, esto es un adelanto de lo que es el tema. Vamos a ver muchísimo, ¿sí? Vamos a ver bastante. Ahora sí, regresemos un poquito. Voz activa. Jane commanded the audience. Jane dirigía la audiencia. Está en pasado. Esta es una voz pasiva pasado. Miren que está con ed. La oración activa ya está con ed. Jane comandaba la audiencia. Dirigía la audiencia. Voz pasiva. La audiencia, pero como les dije, que en el presente va is o are cuando es voz pasiva, pero si es la oración original en activa, es en pasado, la voz pasiva será en pasado. ¿Y cómo pongo una voz activa en pasado? Ahora sería was y were. Was commanded, igual, sigue en pasado participio, by John. La audiencia era dirigida por John. El público era dirigido por John. ¿Ok? Esta es una voz pasiva. Esa es una voz pasiva. Puedo decir acá también, ¿no? The audience was commanded by Jane. By Jane, ¿no? Si esta quiero ponerla en voz pasiva, sería by Jane. Lo mismo, pero acá sin el by John, sino by Jane. Algo más que es muy común en la voz pasiva es agregar al personaje que realiza la acción con el by, la B y la Y, para indecir por John, por Jane, por mí, mi hermano, by John, by Jane, by my brother, by my mom, by my teacher, by my classmate, by my best friend. Cualquiera de esas formas se usa. Cuando hablo en voz pasiva, se utiliza el by y el personaje de quien estoy hablando, que vendría a ser el hacedor de la acción o, en este caso, el sujeto. Si adelantamos un poquito más, vamos a ver lo siguiente. Tenemos la voz pasiva presente, que vendría a ser de la siguiente manera. Esta es voz activa. My dad paints two houses.
¿Quién es el sujeto? My dad. El sujeto, mucho ojo con lo que voy a decir ahora también. El sujeto normalmente es el hacedor de la acción. El sujeto normalmente es el hacedor de la acción, el doer. O sea que aquí my dad vendría a ser el doer. Esto en voz activa. Esta oración de aquí es voz activa. Entonces el sujeto siempre es el doer. Y el object, que es two houses, viene a ser receiver, el que recibe la acción. ¿Cómo entiendo esto de que uno es el hacedor y otro es la que recibe la acción? Bueno, entendamos entonces cómo será. Analicemos. My dad, mi papá, es el hacedor, es una persona, es el sujeto también. ¿Cuál es el verbo de la acción? Paints. Mi papá pinta. ¿Cuál es el que recibe la acción? Las dos casas reciben la acción. ¿Qué acción? La acción de pintar. Entonces, my dad paints two houses. ¿Quién es el receiver? Two houses viene a ser receiver. Dos casas viene a ser el que recibe la acción o el object en otras manos. Entonces, sacando conclusiones, my dad es doer, pero también viene a ser subject. Two houses viene a ser receiver, pero obviamente este es el object. Solo que ¿por qué le llamo doer y por qué le llamo receiver? Porque en la voz activa, el doer está siempre al inicio, pues el es el sujeto, y el receiver siempre está después del verbo, pues es el object, quien recibe la acción del verbo. ¿Quién es el hacedor de la acción o cuál es la acción? La acción la da el verbo. Esta es la acción. Esa es la acción. No sé si alguien pueda hacerle captura ahí como está ahora, tal vez, o si no, igual como va a estar la clase grabada, lo pueden tener ahí a disposición. Pero miren, ahí les estoy yo poniendo esa forma. Ahora, ¿qué pasa si cambio estos dos a forma pasiva? ¿Qué pasa si cambio estos dos, tanto el sujeto como el object, o tanto el doer como el receiver, los cambio de forma pasiva? Para esto, déjenme decirle que es como hacer una X, para darle un poquito más es como hacer una X. Two houses va al inicio y my dad va al final. No tantas veces al final, pero podemos ponerlo. Entonces, ¿qué tal si hacemos el ejercicio? Sería, como la voz pasiva dice, en cambio, que el object es el que recibe la acción. Entonces, pues, ¿cuál es el object? Es two houses. En otras palabras, es el receiver. Vamos a hacer el ejercicio. Hacer el ejercicio. Two, two houses. Miren, two houses. Dos casas. La oración es en presente. La oración activa es en presente. Por tanto, la oración pasiva también tiene que ser en presente. Two houses ahora viene a ser lo que va a estar primero en la oración, pero ojo, no es sujeto, viene a ser object, solamente que está en voz pasiva. Por eso el object va primero. Two houses. Como es, como es voz eh, pasiva, debo poner sea is o are, porque la regla de las voces pasivas es que are o is debe acompañar siempre a estas voces pasivas.
two houses. Verifico si two houses es plural o singular. Pues está hablando de dos casas, es plural. Entonces, debo agregar la forma are del verbo to be. Two houses. Luego, verifico cuál es la acción que tenía en la voz activa que está arriba. ¿Cuál es la acción? La acción es pintar. El verbo es paints o paint, si ya le quitamos la S de tercera persona, paint. Pero recordemos que ese verbo debe cambiar a pasado participio. Como paint es un verbo regular, cambia a lo mismo del pasado. Pasado y pasado participio en los verbos regulares es lo mismo. Entonces, ¿qué debo poner? Solo painted. Two houses are painted. Hasta ahí voy diciendo dos casas son pintadas, nada más. En muchas ocasiones, la oración puede quedar hasta ahí, porque a veces no es tan importante mencionar quién realiza la acción. Pero si quiero mencionar y quiero decir, bueno, ¿quién pinta la casa? Puedo mencionarlo usando este conector o esta palabrita by. Y luego del by agrego la persona o el sujeto o el doer, que vendría a ser el hacedor de la acción. Two houses are painted by my dad. Dos casas son pintadas por mi papá. Bien, eso digamos explicándolo de una manera de cambiar, ¿sí? Explicándolo de una manera donde tenemos que cambiar de la voz activa a la voz pasiva, pero ese formato ustedes no lo van a ver en el examen, solo estoy explicándoles para que ustedes sepan de dónde salen tales cosas en las voces pasivas. Porque en el examen simplemente les van a poner, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo por aquí, que les digan, eh, ok, tenemos. Entonces, ahí yo voy a poner la opción A, eh, ya. Por ejemplo, ahí tenemos algunas opciones. ¿Cuál sería el correcto? El correcto sería el literal C. My computer is fixed by the technician. No me cuadra muy bien esta palabra, no sé si la estoy escribiendo mal. By the the technician podemos ahí entender, ¿no? ¿Qué tal si, ya, les decía, aquí la opción correcta sería esta, o sea, mi computadora es arreglada por el técnico, sí, arreglada. Reparada también puede ser, ¿no? Pero ¿qué tal si digo yesterday? Porque también van a haber voces pasivas, pasadas también van a verlas.
Yesterday. ¿Qué tal si dice yesterday? Si dice yesterday, entonces tendría que ser was fixed. Was fixed. Entonces, dependiendo de si es presente o pasado, van ustedes que elegir. También les van a poner, como les decía hace un rato, les van a poner la opción aquí. Les van a poner ya la opción. A ustedes solo les van a dejar el verbo. Le van a poner fixed, are fixed, is fixed o solo ahí. Entonces, quitémosle yesterday. ¿Cuál sería el correcto? Ahí el correcto sería el literal A nada más. ¿Sí? Mi computadora es arreglada por el técnico. A esta oración, mi computadora is fixed by the technician. Si yo la quiero poner en voz activa, sería the technician fixes my computer. Fíjese, esa sería la voz activa. Este es el que hace la acción, mi computer es quien recibe la acción y fix es el verbo, pero como está en tercera persona, fixes. Ahora yo puedo decir I. Si digo I fix my computer, pues sería ahí nada más. I fix my computer. Y si quiero poner eso en voz pasiva, sería my computer is fixed by me. Ya no digo by I. Cuidado con poner ahí no es que I está ya en el pronombre en la forma original. Acá también debo poner by I. No, es by me. Ahí se pone un object pronoun. Bien, me he explayado un poquito en este tema, pero sigamos. Todavía falta mucho. Estamos recién comenzando. Me interesa explicarles todo en esta clasecita. Aquí tengo un ejercicio donde dice, a student found a yellow bag on a bus. Un estudiante encontró, esta es oración en pasado, encontró una mochila amarilla en el bus. Entonces, ¿qué dice aquí? Toda estructura debe tener sujeto, un verbo, que es la acción, y un objeto. Sujeto, my dad, y a student. El verbo, por un lado, paints, por otro lado, found, del verbo pasado, del verbo en presente, find, solo que está en pasado y es found. ¿Y cuál es el object? El objeto o el que recibe la acción en la primera es dos casas y en la segunda es una mochila amarilla. En las voces pasivas, puedo ponerlo de la siguiente manera. Miren que incluso aquí yo puse otros ejercicios porque les había cambiado acá. Si vamos al original sería, vamos a cambiarle un ratito. My dad paints two houses. My dad paints a house. Paints a house. No sé si paint the house. Paint the house. Eso para que tenga coherencia con el siguiente ejercicio. Entonces aquí my dad paints the house. Acá en voz pasiva sería the house is painted. Miren, en la voz pasiva, the object is the receiver. It's the subject. The object is the receiver. The object is the receiver. El objeto es el que recibe la acción o se le llama receiver. Muchas veces la voz pasiva carece del personaje que le realiza la acción. ¿Por qué? Muchas veces porque es obvio, porque ya se entiende.
Por ejemplo, ¿qué tal este ejercicio? Eh, eh, two robbers were put on the jail. Miren, esa ya es voz pasiva, directamente. Dos ladrones fueron atrapados. Bien, esta es una voz pasiva, en español y en inglés. ¿En quién me enfoco? En quien recibió la acción. ¿Quiénes recibieron la acción? Los ladrones. ¿Qué pasó con ellos? Fueron atrapados, fueron puestos tras las rejas. Bueno, ¿y quién los puso tras las rejas? Es obvio que la policía, las fuerzas de seguridad, los que están a cargo de la seguridad civil, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones no es necesario poner by the police, ¿sí? By the police. Aquí sería by the police. Pero no es necesario. En muchas ocasiones no se necesita poner porque se supone que es lo obvio, ¿no? Ahí entonces puedo llegar a explicarles también o a decirles que las voces pasivas se las utiliza en los noticieros, en los titulares de periódico, y la voz pasiva es un poco más formal que la voz activa. La voz activa es más informal, pero la voz pasiva se utiliza, como les digo, en escritos, para hacer una tesis, para hacer un ensayo, algún libro académico. Siempre son las voces pasivas las que mandan ahí, ¿sí? Y en titulares de periódicos, en titulares de la televisión, en las noticias, las voces pasivas son las que predominan. Por ejemplo, esta noticia, este, el decreto, el decreto fue firmado por el presidente. Me puede decir, el aeropuerto de Guayaquil fue cerrado por lluvias. ¿Listo? Y así sucesivamente, pero me enfoco en cosas en ese por lluvias no quiere decir eh, fue cerrado debido a las inundaciones, punto. El aeropuerto de Guayaquil fue cerrado debido a las inundaciones, punto. No digo quién lo cerró, pero quién automáticamente nosotros podemos entender quién lo cerró, ¿no? Las autoridades, el alcalde, de pronto la Aerocivil o estas empresas, estos organismos de gobierno que están al frente del tema de la de los aeropuertos, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones no es necesario. Miren aquí, the house is painted. Yo omito a mi papá. La casa es pintada, nada más digo. En el otro, dice, a yellow bag was found on a bus. Una mochila amarilla fue encontrada en el bus. Pero ¿quién lo encontró? Bueno, no digo, a veces no es relevante, a veces puedo desconocer quién lo encontró, no lo conozco simplemente, pero yo ya pongo una oración. Yo ya pongo una oración enfocándome en quien recibe la acción. ¿Quién es el que recibe la acción? The house y eh, a yellow bag, una mochila amarilla. Pero si quiero hacerlo, por supuesto, sí puedo. The house is painted by my dad. A yellow bag was found on a bus by an student. ¿No? Lo puedo poner. Lo que les estoy explicando que hay la opción de que no se los puede colocar y lo van a encontrar en el examen también de esa manera. Regla gramatical. La voz pasiva del presente va a tener lo siguiente. Sujeto o el doer, ¿no? Que hace la acción. Is o are o sus formas isn't, aren't, más un verbo en pasado participio. Yo a inicios de estas clases les había compartido una lista de verbos donde están los pasados participios. Lo voy a volver a enviar para que tengan a mano esta lista de verbos y vean ustedes que es la tercera columna de los verbos la que es el pasado participio.
¿Qué tal si recordamos un poquito acerca de esos pasados participos? Son tres columnas: present, past y past participle. Veamos cuántos verbos podemos cambiar. Ejemplo, el verbo work. El verbo work es un verbo regular, así que en pasado es worked y en pasado, perdón, worked y en pasado participio es worked también. Entonces, ¿qué tal otro? Lay, lay it, lay it. Son regulares, por eso no cambian tanto en pasado y pasado participio. Pero ¿qué tal los irregulares donde más problema hay? Drink, trunk, no, drink, drunk, drunk. Por acá, otro verbo. Drive, drove, driven. Y así, entonces, miren, los verbos irregulares sí son más complejos. Y en las voces pasivas, los pasados participios son los que predominan. Así que nunca van ustedes a utilizar un pasado o un presente, sino es el pasado participio. Y para eso necesito que estén, como les dije, vayan aprendiéndose poco a poco verbos que los van a necesitar. Les voy a volver a enviar esa hojita de los verbos. Eh, Podemos poner otro más. Por ejemplo, hay verbos que no cambian, tanto en presente, pasado y pasado participio. Hay otros que sí cambian totalmente. Por ejemplo, think, thought, thoughts. Por ahí vemos entonces algunos cambios, ¿no? Bien, esto en cuanto a los pasados participios que yo ya les expliqué hace tiempo. Voz pasiva pasada. Aunque no es un tema todavía, no es el tema de hoy, les voy a decir. ¿Cuál es la única diferencia? La diferencia es wasn't, weren't. En vez de is, are o isn't, aren't, puede ser was, wasn't o were, weren't. Eso es todo. Es el único cambio. ¿Cómo diferencio entre voz pasiva presente y voz pasiva pasado? Porque en la voz pasiva pasado va a tener un ago, last week, yesterday y así. Ok, muy bien. Ya estamos llegando a la parte final por aquí. Déjenme ver si tengo algunos otros ejercicios. Aquí tenemos, por ejemplo, otro cuadrito. Eh, en la voz activa, lo que sujeto hace. En la voz pasiva, me enfoco en la acción, dice. Voz activa, Ram killed Raven. Y en la voz pasiva, Raven was killed by Ram. ¿Sí? Ram mató a Raven en la voz activa. Voz pasiva, Raven fue muerto por Ram o fue asesinado por Ram. Comparemos un poquito estas voces. Miren. My dad paints the house. Es voz activa. A student found a bag on the bus. The tornado destroyed the factories in minutes. My bro broke the telephone. Estas son voces activas. My dad es el sujeto o el hacedor. A student es el sujeto. The tornado es el sujeto. My brother es el sujeto. Y acá voces pasivas.
The house es el object, quien recibe la acción. La casa es pintada. A bag, una mochila. The factories, las factorías, las empresas fueron destruidas por el tornado en minutos. Bien, pero acá, ¿quién está de object? ¿Quién está de principal en la voz pasiva? Factories, o sea, ellos son los que recibieron la acción. The telephone. The telephone was broken by my brother. El teléfono fue dañado por mi hermano, fue destruido por mi hermano. Es todo lo contrario. Las voces pasivas se enfocan en quien recibió la acción de la voz activa. Otros ejercicios de authority clause. The airports because of rains. Las autoridades cierran el aeropuerto debido a las lluvias. Voz pasiva. Entonces, ahí vamos a la voz pasiva. Sería, the airports are closed because of rain by the authorities. Los aeropuertos son cerrados debido a las lluvias por las autoridades. ¿Quién las cierra? Las autoridades. Pero también puede finalizar en rains. O sea, los aeropuertos son cerrados debido a las lluvias. Punto. ¿Se entiende? Que ya sabemos quién está al frente del tema de seguridad en los aeropuertos, ¿no? Entonces, no es necesario muchas veces poner el by. Algunos tiempos verbales con las voces pasivas. Por aquí tenemos la oración, el tiempo verbal, aquí la voz activa y acá, lado derecho, la voz pasiva. Presente simple, I do my homework. Yo hago mi deber, voz activa. Voz pasiva, my homework is done. Mi deber es hecho, está diciendo. Pero miren que no me pongo quién hace. Yo digo mi deber es hecho. Pero yo puedo decir también mi deber es hecho por mí. By me puedo agregar. Pero en muchas ocasiones, como les dice, no es necesario poner, como les dije, no es necesario poner by. By y quién lo hace. A veces no es necesario decir. Presente continuo. I'm doing my homework. Estoy haciendo mi deber. Voz pasiva. My homework is being done. Mi deber está siendo hecho. Pasado simple. I did my homework. Yo hice mi deber. Pasado. My homework was done. Mi deber fue hecho. Pasado continuo. I was doing my homework. Yo estaba haciendo mi deber. Voz pasiva. My homework was being done. Mi deber estaba siendo hecho. Y así sucesivamente. Nos vamos a quedar solo hasta el pasado continuo. Ustedes lo que van a ver son estos dos tiempos. Presente, simple y pasado simple. No sé si el pasado simple de la voz pasiva creo que la ven los de nivel presencial en el nivel próximo que ellos tienen, ¿no? Nivel presencial. La modalidad presencial ven voz pasiva. Pasado. Pasado. No estoy seguro. Es posible que vean algo de voz pasiva pasado los de nivel 3, los de nivel 4, modalidad a distancia. Aquí. Bien. Sigamos. En esto ya lo expliqué con una X. Bien. Vamos a parar ahí entonces nuestra grabación y vamos a hacer algunos ejercicios.